descubrí a mi novio con otra, era su hermana, y por mis celos lo perdí todo. Nunca pensé que mi historia con Diego terminaría de la forma en que terminó. Cuando lo conocí, jamás se me cruzó por la cabeza que algo que empezó con tanta calma y dulzura acabaría en un caos tan grande. Todo comenzó en una reunión de amigos en común, una noche cualquiera que no prometía nada especial. Pero desde el primer momento en que hablamos, hubo algo en el que me llamó la atención. Antes de irse, me pidió mi número y desde ese día no dejamos de escribirnos. Las conversaciones se fueron alargando, se hicieron más personales y, sin darnos cuenta, empezamos a buscarnos todos los días. Con el tiempo, salir con él se volvió parte de mi rutina, algo natural, como si siempre hubiese estado ahí. Meses después ya éramos pareja oficial, y todo parecía encaminarse bien. Cuando la relación se volvió más seria, me presentó a sus padres y a su hermano. Desde el inicio me hicieron sentir bienvenida, como si quisieran integrarme de lleno en su familia. Me habló también de su hermana Camila, pero me dijo que estudiaba en otro país, así que nunca la conocí. Solo vi una foto de cuando era más joven, una imagen que ya ni siquiera podría reconocer si la tuviera frente a mí. Al cumplir un año juntos, decidimos vivir en su apartamento. Fue más una iniciativa de Diego que mía, pero acepté porque me emocionaba la idea de compartir un espacio con él. Diego tenía un buen trabajo en una empresa tecnológica, ganaba bien y era responsable con sus finanzas. Desde que me mudé con él, prácticamente se hizo cargo de todo. Yo aún estaba en la universidad y no podía aportar mucho dinero, pero él nunca me lo reprochó. Al contrario, cubría mis estudios, la comida, los servicios, y siempre repetía que no quería que me preocupara por nada, que lo importante era que terminara mi carrera. A veces me sentía culpable por depender tanto de él, pero lo hacía con gusto, como si se enorgulleciera de poder ayudarme. Incluso logró que me aceptaran en una empresa reconocida para mis prácticas gracias a sus contactos. Era una oportunidad que sola no habría conseguido, y lo sabía. Siempre le agradecí, aunque con el tiempo esa gratitud se mezcló con algo más difícil de manejar, inseguridad. Siempre había sido muy celosa. No lo mostraba de manera abierta, pero estaba ahí, latente. Crecí viendo cómo las relaciones de otros se destruían por engaños, así que cargaba con la idea de que si todo iba demasiado bien, algo malo debía estar escondido detrás. Diego, en cambio, no era celoso. Confiaba en mí sin reservas, y eso a veces me hacía sentir peor, como si fuera yo la paranoica. La única persona que le despertaba incomodidad era un compañero de mi universidad, Mateo. Mateo era de esos chicos que siempre tenían algo que decir, sociable, carismático y con una sonrisa que parecía usar como arma. Desde el principio se notaba que le gustaba coquetear conmigo, aunque yo intentaba marcar distancia. Diego no confiaba en sus intenciones, lo notaba cada vez que lo mencionaba. Me decía que era evidente que buscaba algo más conmigo, y yo solía responderle que exageraba, que no tenía nada de qué preocuparse, que solo era un colega. Por un tiempo todo se mantuvo tranquilo. Mi vida giraba entre clases, prácticas y volver al apartamento. Diego trabajaba muchas horas, pero siempre buscaba tiempo para mí los fines de semana. Teníamos nuestras pequeñas discusiones, como cualquier pareja, pero nada fuera de lo común. Hasta que un día todo cambió. Era jueves, lo recuerdo porque no tenía prácticas y aproveché para hacer unos trámites en el centro. Al salir, decidí pasar por una zona de cafés y tiendas, y fue ahí cuando lo vi. Diego estaba sentado en una terraza con una chica. Al principio me quedé helada, sorprendida. Luego, una punzada me atravesó el pecho dejándome sin aire. Me quedé en la acera, mirándolos, intentando darle sentido a lo que veía. Se reía. No cualquier risa, sino esa carcajada suelta y genuina que tanto me gustaba escuchar cuando estábamos solos. La chica era joven, delgada, de cabello castaño claro, y tenía una seguridad en sí misma que me hizo sentir diminuta. Hablaban con naturalidad, se miraban a los ojos, y en un momento ella le tocó el brazo con familiaridad. Diego no se apartó, siguió sonriendo. En ese instante sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me quedé observándolos unos segundos más, buscando algún indicio de que no era lo que parecía, pero no lo encontré. Todo parecía demasiado íntimo. No lo saludé, no lo enfrenté. No quería hacer un escándalo ahí. Simplemente di media vuelta y caminé sin rumbo, con un nudo en la garganta. Esa noche, cuando llegó a casa, fingí normalidad. Me dijo que había tenido un día largo en el trabajo. Yo no pregunté nada. Le serví la cena y lo observé mientras comía, cada gesto me parecía falso. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa, pero por dentro todo hervía. Quise decirle que lo había visto, pero me detuve. Tal vez por miedo a escuchar una confesión, tal vez por no estar lista para enfrentar la verdad. Al día siguiente intenté seguir como si nada, pero no pude. La idea se me quedó clavada, que me estaba engañando. Y aunque él no notaba mi silencio extraño, yo sentía que cada mirada suya era una mentira, que cada palabra era un disfraz. A partir de ahí, poco a poco, empecé a enfriarme con él. Los días siguientes fueron un suplicio. Intentaba concentrarme en mis estudios y en la pasantía, pero la imagen de Diego con aquella chica me perseguía todo el tiempo. Cada vez que él me abrazaba o intentaba acercarse, yo sentía una rabia creciente. Era como si todo lo que compartíamos se hubiera vuelto una mentira. Él notaba mi distancia. Me preguntaba si estaba bien, y yo respondía con un sí automático, como si eso bastara para tapar el hueco que se había abierto entre nosotros. Pero por dentro me sentía herida, humillada.
No podía sacarme de la cabeza la risa de Diego en esa terraza ni el gesto confiado de la muchacha al tocarle el brazo. La rabia me fue nublando. Empecé a pensar que no podía quedarme callada, que no podía seguir siendo la ingenua a la que engañaban a sus espaldas. Y entonces me invadió un pensamiento venenoso: si él podía hacerlo, yo también. No iba a quedarme como la tonta de la historia. Fue entonces cuando recordé a Mateo. Siempre había estado ahí, lanzando insinuaciones y sonrisas que yo evitaba. Esta vez no las evité. Empecé a responderle con mensajes más largos, más personales, más juguetones. Al principio lo disimulaba como simple charla, pero pronto mis palabras se hicieron más directas. Mateo lo notó enseguida. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo con Diego. Yo solo le contesté que no importaba, que necesitaba distraerme. No necesité explicar mucho más, él entendió lo que yo quería. Bastó con un mensaje mío para que aceptara. Estoy sola en casa. Si quieres venir, le escribí. No pasó ni un minuto cuando me respondió que ya iba en camino. Y entonces me invadió una mezcla extraña de nervios y orgullo. No era deseo lo que sentía, era ira. Quería demostrarle a Diego que no era la ingenua que podía manipular. Cuando Mateo llegó, apenas crucé la puerta ya me estaba besando. No lo detuve. Todo fue rápido, torpe, cargado de un impulso que no tenía nada que ver con amor ni placer. Era pura revancha. En mi mente solo retumbaba una idea: que Diego lo supiera, que lo viera con sus propios ojos. Así que mientras Mateo estaba distraído, tomé el celular y le escribí a Diego: necesito verte. Es urgente. Sabía que vendría. Nunca ignoraba un mensaje mío con ese tono. Dejé el teléfono a un lado y continué, aunque mi mente estaba en otra parte. El sonido de la puerta al abrirse me heló la sangre. Fueron segundos. Diego entró en la habitación y se quedó de pie, paralizado. Nos miraba como si no pudiera creer lo que veía. El silencio pesó un instante, hasta que explotó. ¿Qué carajos es esto?, gritó con la voz quebrada. Me cubrí con la sábana, temblando, mientras Mateo se levantaba apurado a buscar su ropa. Sal de mi casa ahora mismo, rugió Diego contra él. Mateo, sin decir una palabra, recogió lo que pudo y salió huyendo. Yo me quedé allí, acorralada bajo la mirada furiosa de Diego. ¿Qué hiciste?, me gritó. ¿En mi cama? ¿En mi casa? Intenté hablar, pero apenas me salieron balbuceos. Y entonces, casi sin pensarlo, escupí lo que me había estado carcomiendo por dentro. Lo hice porque tú también me traicionaste. Su expresión cambió de la rabia al desconcierto. ¿De qué demonios hablas?, me respondió, respirando con fuerza. Te vi, con otra. En un café. Riendo, tocándote con ella. No me mientas. Diego me miró unos segundos en silencio, luego soltó una risa seca, amarga. ¿Y en serio? ¿La chica que viste conmigo? Y dijo sin apartar la vista de mí. Era mi hermana, Valeria. Mi hermana Camila. Llegó hace unos días del extranjero. ¿De verdad pensaste que te engañaba? El aire se me fue del cuerpo. Sentí un vacío en la cabeza, como si me hubiera apagado. Tu hermana. Susurré, sin saber qué más decir. Sí. Y gritó, golpeando el suelo con el pie. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? No pude sostenerle la mirada. Las lágrimas me nublaron los ojos y apenas logré murmurar. Yo, pensé que era tu amante. Que me estabas usando. Me confundí. ¿Te confundiste?, repitió, furioso. Eso es lo que tienes para decir. Yo confié en ti, te apoyé, conseguí tus prácticas, pagué tus estudios, y me haces esto. Intenté acercarme a él, llorando, pero me apartó de un empujón. Y no hay excusas, Valeria. Su voz sonaba más fría que nunca. Todo lo que siento ahora es asco. El silencio que siguió me desgarró más que los gritos. Yo lloraba, suplicando, intentando explicarle que había sido un impulso, un error, pero ya no me escuchaba. Avanzó hacia la puerta, y antes de salir lanzó la sentencia que me terminó de hundir. Lárgate de mi casa. Y despídete de tu pasantía. Mañana mismo haré que te saquen de ahí. Y olvídate de que siga pagando tus estudios. Me quedé petrificada, sin creer lo que escuchaba. Diego, por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir, le rogué. Debiste pensarlo antes de meter a otro en mi cama, contestó sin mirarme, y me dejó sola. Me vestí con las manos temblorosas, recogí mis cosas a toda prisa y salí del apartamento sin mirar atrás. Lloraba tanto que apenas podía ver por dónde caminaba. Sentía que en cuestión de minutos había perdido todo: a Diego, mi casa, mis estudios, mis prácticas. Todo se derrumbaba como un castillo de arena. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama de una amiga, llorando hasta que los ojos me ardieron. No podía procesar lo rápido que todo se había desmoronado. En mi cabeza se repetía una y otra vez la imagen de Diego parado en la puerta, con esa mezcla de furia, decepción y asco. Esa mirada me perseguía incluso con los ojos cerrados. Al día siguiente volví a su apartamento con la esperanza de hablar con él, de explicarle de nuevo que todo había sido un malentendido. Toqué la puerta, lo llamé, supliqué desde el pasillo.
pero solo me gritó desde dentro que me fuera, que no quería volver a verme. No hay nada que explicar, Valeria, escuché su voz fría atravesando la madera de la puerta. Metiste a otro en mi cama y me hiciste entrar para verlo. Eso no tiene perdón. Intenté decirle que no sabía que era su hermana, que pensé que me estaba engañando, pero su respuesta fue aún más dura. Tú te lo buscaste. Ese mismo día, en la empresa donde hacía mis prácticas, me llamaron a una reunión. Me comunicaron que ya no podían seguir contando conmigo. No dieron detalles, pero lo supe de inmediato. Era Diego. Él había movido sus contactos, los mismos que me habían abierto la puerta, para cerrármela en la cara. Me quedé sin prácticas y, poco después, sin estudios. La universidad me envió un correo notificando que la matrícula había sido cancelada. Diego era quien la cubría. Sin ese respaldo, no podía continuar. Fue como si hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Pasé días enteros sin salir de la cama. Sin dinero, sin rumbo, con una vergüenza insoportable. Mis padres nunca supieron la verdad. Solo les dije que había tenido problemas con Diego y que me estaba quedando con una amiga. No podía contarles que había arruinado mi vida por un impulso, por mis celos, por mi orgullo. Después de una semana, desesperada, le envié un mensaje largo, sincero, en el que le pedía al menos que no me cerrara las puertas profesionales. Le dije que entendía que no quisiera volver conmigo, que aceptaba que me odiara si quería, pero que por favor no destruyera mi futuro. Nunca respondió. Días después, recibí un mensaje inesperado, era Camila, su hermana. Me pidió que dejara de buscarlo, que él no quería saber nada de mí. Me contó que Diego había estado tan destrozado que incluso dejó de ir a trabajar unos días, tratando de recomponerse. Sus palabras me llenaron de culpa. No solo lo había herido a él, también lo había avergonzado frente a su familia. Pensé muchas veces en ir a verlo cara a cara, en pedirle perdón de rodillas, pero no lo hice. En parte por miedo, en parte porque sabía que me cerraría la puerta en la cara. Y también porque, aunque me cuesta admitirlo, en el fondo me dolía que él no quisiera escucharme, que no entendiera que lo hice porque creía que me engañaba. Sí, fue un error. Lo sé. Pero en ese momento me sentía arrinconada, humillada. Quise demostrarle que no era una ingenua y terminé siendo exactamente eso, una ingenua que destruyó lo mejor que tenía. Las semanas pasaron y no me quedó otra opción que abandonar la universidad. Comencé a buscar trabajo en lo que fuera, pero cada vez que enviaba mi currículum me invadía el miedo de que apareciera el nombre de Diego como referencia y eso me cerrara otra puerta. Él tenía prestigio, yo solo era la ex que lo traicionó. Hubo días en que me ilusionaba pensando que me llamaría, que recordaría lo que fuimos y me daría otra oportunidad. Pero nunca pasó. No hubo llamadas, ni mensajes, ni señales. Era como si me hubiera borrado de su vida. Y lo peor era que, en el fondo, no podía culparlo. Yo misma había arruinado todo. Nunca más lo volví a ver. No supe si seguía en la ciudad o si se había ido. No apareció en redes sociales, no dejó rastro. Solo me quedó la certeza de que, con mi inseguridad y mis celos, había destruido la única historia que realmente me importaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida que había construido junto a Diego se desmoronó en cuestión de horas y yo seguía sin encontrar cómo recomponerme. El dolor era constante, un nudo en el estómago que no desaparecía ni siquiera cuando lograba dormir un poco. Intenté varias veces llamarlo, enviarle audios llorando, suplicándole al menos que me escuchara. Le pedía perdón, le decía que no quería recuperar la relación si él no lo deseaba, pero que por favor no arruinara mi futuro, que me diera la oportunidad de terminar mis estudios y mis prácticas. La respuesta fue siempre el silencio. Ni un mensaje, ni una llamada. La culpa me acompañaba a todas partes. Me repetía una y otra vez cómo habría cambiado todo si tan solo le hubiera preguntado quién era la chica en aquella terraza. Una simple pregunta y nada de esto habría ocurrido. Pero en lugar de eso, me dejé llevar por la inseguridad y los celos, me aferré a la peor suposición posible y terminé hundiéndonos a ambos. El día que recibí el mensaje de Camila, supe que todo estaba perdido. Ella me dijo que lo había destrozado, que nunca lo había visto tan mal, que incluso había dejado de trabajar durante días. Me pidió que lo dejara en paz, que le diera espacio. Fue como si me atravesaran con un cuchillo. No solo lo había traicionado, también había sido la causa de su vergüenza frente a su propia familia. No tuve más fuerzas para seguir buscándolo. La realidad era clara, Diego no quería saber nada más de mí. Y aunque me doliera aceptarlo, yo misma había escrito ese final. Tuve que abandonar la universidad porque sin su apoyo económico ya no podía continuar. Busqué trabajo en todos lados, pero las puertas se cerraban una tras otra. En cada entrevista temía que su nombre apareciera en algún momento, y con eso todo se terminara. Su prestigio era tan grande como mi caída. Algunas noches, cuando el silencio se hacía insoportable, me sorprendía recordando los buenos momentos, sus risas, sus abrazos, las promesas que nos hicimos. Y me dolía aún más saber que había sido yo quien lo arruinó. Con el tiempo, comprendí que no habría vuelta atrás. Diego desapareció por completo de mi vida. No lo vi en redes sociales, no lo crucé por la ciudad, no supe nada más de él. Fue como si se hubiera borrado del mapa. Y lo entendí, borrar también era la única forma que él tenía de sanar. Yo me quedé con las ruinas de lo que fui, con el peso de mis decisiones y la certeza de que un error, un impulso, puede destruir todo lo que parecía indestructible.
A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera confiado un poco más, si me hubiera atrevido a preguntar en lugar de imaginar lo peor. Pero esas preguntas no cambian nada. Solo me dejan claro que algunas equivocaciones no se pueden reparar. La última vez que pensé en él con claridad, no sentí rabia ni rencor. Solo una tristeza profunda y una gratitud amarga. Porque aunque lo perdí todo, aprendí que el amor sin confianza no tiene futuro. Y yo misma lo destruí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.